¿Recuerdas la última vez que viste una película y pensaste que lo sabías todo sobre ella? Hoy vamos a destrozar esa idea. Point Break es una de esas cintas que parece sencilla desde fuera. Surf, robos a bancos, máscaras de presidentes y mucha adrenalina. Pero detrás de cada escena hay historias que la mayoría de la gente jamás ha escuchado. Keanu Reeves, Patrick Swayze, una directora que saltó literalmente desde un avión y un presupuesto que estuvo a punto de irse por el desagüe más de una vez. Esta película no debería haber funcionado y sin embargo, más de 34 años después, seguimos hablando de ella. Así que vamos al lío. Aquí van 20 datos sobre Point Break que seguramente no conocías. Número 20. Patrick Swayze realizó 55 saltos en paracaídas reales durante el rodaje. Antes de entrar en materia, hay que dejar algo claro. Patrick Swayze no era el tipo de actor que se quedaba sentado esperando a que el doble hiciera su trabajo. Swayze era ya un paracaidista experimentado antes de que comenzara la producción, y desde el primer día dejó claro que quería hacer los saltos él mismo. No como truco publicitario, sino porque realmente lo sentía así. Quería que el público notara la diferencia entre una toma real y una fingida. El problema es que el estudio no lo veía de la misma manera. Para ellos, Swayze no era solo un actor, era una inversión de $24 millones. Si se lesionaba, toda la producción podía irse al traste, así que le prohibieron saltar, y Swayze simplemente los ignoró. Siguió haciéndolo a escondidas, sin decírselo a los productores, hasta que un día se fracturó 4 costillas durante uno de esos saltos no autorizados. Aún así, no paró. Más tarde admitiría que estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones durante el rodaje, pero lejos de arrepentirse, consideraba que ese riesgo era parte de lo que hacía auténtica la película. Finalmente, el estudio llegó a un acuerdo con él. Si dejaba de saltar por su cuenta, le dejarían hacer un salto real que aparecería en la película. Ese salto se convirtió en la famosa escena del adiós amigo. Y vaya si valió la pena. Número 19. La película tuvo 3 títulos distintos antes de llamarse Point Break. Cuando Keanu Reeves fue elegido para el papel del agente del FBI, la película se llamaba simplemente Johnny Utah, el nombre de su personaje. El estudio no tardó mucho en darse cuenta de que ese título no funcionaba. Era demasiado genérico. No transmitía nada sobre el surf ni sobre la acción, así que lo descartaron. El segundo intento fue Riders on the Storm, inspirado en la canción de The Doors de 1971. Tenía ese rollo oscuro y peligroso que encajaba con el ambiente surfero, pero los productores también lo tiraron a la papelera. La letra de la canción no tenía nada que ver con la historia y necesitaban algo que conectara mejor con lo que estaban contando. No fue hasta mediado el rodaje cuando alguien propuso Point Break. El término hace referencia a una ola que rompe perfectamente al golpear un saliente de tierra, creando condiciones ideales para el surf. Era exactamente lo que necesitaban, una expresión que unía el mundo del surf con la intensidad de la acción. Desde ese momento, el título quedó fijado para siempre. Número 18. Swayze audicionó originalmente para el papel de Keanu Reeves. Lo que pocos saben es que Patrick Swayze quería ser Johnny Utah. Así de simple. Cuando leyó el guión por primera vez, se presentó a las pruebas para el papel del agente del FBI que terminaría interpretando Keanu Reeves. Pero algo ocurrió durante ese proceso. Cuanto más se adentraba en el personaje de Body, más se daba cuenta de que era ahí donde realmente quería estar. La espiritualidad del personaje, su filosofía de vida, su manera de ver el mundo, todo eso resonaba con algo muy personal en él. El equipo de casting lo vio clarísimo. Swayze era Body, no había otra opción. Y dicho esto, el papel de Johnny Utah también tuvo su propia historia complicada. Matthew Broderick fue el primero al que se lo ofrecieron. Después pasaron por las pruebas nombres como Johnny Depp, Val Kilmer, Charlie Sheen e incluso Willem Dafoe. Imagínate cualquiera de esas combinaciones. La película habría sido completamente diferente. Por suerte para todos nosotros, al final llegó Reeves. Número 17. Kathryn Bigelow se puso un paracaídas y saltó al vacío para dirigir las escenas de salto. Hay directores que dirigen desde una silla cómoda, con un megáfono en la mano.
Y luego está Kathryn Bigelow. Para filmar las secuencias de paracaidismo, Bigelow no se conformó con ver las imágenes desde tierra. Se subió al avión con el equipo, se puso un arnés y saltó. Desde ahí arriba dirigía los ángulos de cámara, coordinaba los tiempos y se aseguraba de que cada plano quedara exactamente como lo había imaginado. Y todo esto hay que recordarlo en contexto. Era 1991. No existía el CGI para salvar una toma fallida. Cada imagen que aparece en la pantalla era real, capturada en caída libre, sin red de seguridad digital. Para las escenas de surf, Bigelow se metió directamente al agua sobre una tabla, dirigiendo a los actores desde unos metros de distancia. Lo más curioso de todo es que mientras Bigelow hacía todo esto, su marido en aquel momento, James Cameron, estaba rodando Terminator 2 al mismo tiempo. Los dos se enseñaban el material que iban rodando y se empujaban mutuamente a dar lo mejor. No es casualidad que ese verano de 1991 se convirtiera en uno de los más recordados del cine de acción. Point Break fue su película más taquillera durante más de 20 años, hasta que Zero Dark Thirty la superó en 2012. Número 16. Anthony Kiedis apareció en la película, pero casi no se le ve, y tiene su explicación. Si eres fan de los Red Hot Chili Peppers, quizás recuerdes haber visto a Anthony Kiedis en Point Break. Interpreta a un personaje llamado Tone, parte de la banda de surferos expresidentes, pero si parpadeaste, te lo perdiste. Kiedis aparece en pantalla apenas 3 segundos antes de que Body lo deje inconsciente de un solo golpe. La razón no tiene nada de misterioso. Kiedis no se presentó a los ensayos de lucha. Dijo que estaba ocupado. El equipo de especialistas no iba a arriesgarse a meterlo en una escena de acción sin que hubiera pasado por el entrenamiento previo. Así que tomaron la decisión más práctica: hacerlo caer en la primera toma, a modo de elección y por cuestión de seguridad. Kiedis no estaba precisamente contento con el resultado, pero los cineastas tenían muy claro que la seguridad y el ritmo de la escena estaban por encima de cualquier ego. Ironías de la vida. Su momento más recordado en el cine es el instante exacto en que pierde el conocimiento. Número 15. El guión fue escrito de noche, entre turno y turno en un restaurante, y lo pagaron con $6,000. El guionista doble, Peter Iliff, no estaba precisamente en su mejor momento económico cuando escribió Point Break. Trabajaba de camarero en un restaurante griego de Santa Mónica y aprovechaba las horas muertas entre turno y turno para escribir. De noche, con el cansancio encima y los pies doloridos, construyó la historia que acabaría convirtiéndose en un clásico del cine de acción. La inspiración para el personaje de Body vino de un compañero de trabajo, un camarero que se llamaba Buddy McCoy. Iliff tomó el nombre, le añadió filosofía, adrenalina y carisma, y ahí nació el personaje. Por ese primer borrador le pagaron $6,000. No es exactamente el sueño de Hollywood, pero fue el comienzo de todo. Más adelante, durante la producción, tanto Kathryn Bigelow como James Cameron retocaron partes del guión. Cameron añadió escenas clave, incluyendo la del salto sin paracaídas, que es una de las más recordadas de la película. Sin embargo, el único acreditado como guionista fue Iliff, algo que Cameron nunca ha dejado de mencionar en entrevistas con cierta incomodidad. Número 14. La escena final no se rodó en Australia, se rodó en Hawái. El cierre de la película sitúa la acción en Bells Beach, Australia, durante una tormenta que ocurre una vez cada 50 años y genera olas monumentales. El propio rótulo al final de la película confirma la ubicación, pero nada de eso es verdad. Ni una sola toma de esa secuencia final se rodó en Australia. Todo se filmó en la costa norte de Oahu, en Hawái. El equipo de producción nunca viajó a Australia. La decisión fue puramente práctica. Las condiciones del oleaje en Hawái eran más predecibles, más seguras para el equipo técnico y los actores, y visualmente más impactantes para lo que necesitaban contar. Para que todo cuadrara, utilizaron imágenes reales de la costa australiana y las combinaron con los planos rodados en Hawái mediante un montaje cuidadoso. El resultado fue tan convincente que durante décadas nadie lo cuestionó. La magia del cine, básicamente. ¿Crees que conoces tus pelis favoritas? Suscríbete para descubrir los secretos que los directores nunca quisieron revelar. Número 13.
La persecución a pie requirió inventar una cámara completamente nueva. La famosa persecución a pie en Point Break es una de las más imitadas de la historia del cine, pero rodarla fue un problema técnico enorme. La acción transcurría por patios traseros, sobre vallas, dentro de casas y por callejones estrechos. Las cámaras convencionales no podían seguir ese ritmo sin perder estabilidad. La solución llegó gracias al director de fotografía Donald Peterman y al operador de cámara James Muro, que crearon juntos un nuevo sistema llamado la Pogo Cam. Era una cámara de 35 milímetros que pesaba unos 18 kilogramos, equipada con un estabilizador giroscópico adaptado de un Steadicam y un bucle metálico en la parte superior que permitía al operador ver el encuadre sin necesidad de pegar el ojo al visor mientras corría. Este invento permitió capturar la energía caótica y visceral de la persecución de una manera que hasta entonces no se había visto en el cine de acción. El propio John C. McGinley, que interpreta al agente Harp en la película, dijo que esa técnica fue lo que convirtió la escena en algo verdaderamente especial. Número 12. El que corre con la máscara de Reagan no es Swayze. Una de las ilusiones más elaboradas de Point Break tiene que ver con la carrera con las máscaras de presidentes. Buddy lleva la máscara de Ronald Reagan durante la persecución, pero Patrick Swayze no estaba en el set ese día. Literalmente no estaba en el país. Mientras se rodaba esa secuencia, Swayze se encontraba en Europa promocionando Ghost, que en ese momento era un fenómeno mundial de taquilla. Un doble de acción llevó la máscara de Reagan durante toda la persecución. Los saltos, las carreras, los obstáculos, todo fue el doble. Swayze vio esas escenas por primera vez en el estreno de la película, igual que el resto del público. Número 11. Keanu Reeves aprendió a surfear desde cero durante 2 meses en Hawái. Cuando Keanu Reeves consiguió el papel, tenía un pequeño problema. Nunca había surfeado en su vida, y la directora quería actores reales sobre las tablas, no dobles. Así que Reeves se fue a Hawái y durante 2 meses entrenó todos los días con instructores profesionales antes de que se rodara ni un solo plano. Junto a él estaban Swayze y Lori Petty. Swayze ya había surfeado antes, pero Reeves y Petty eran principiantes absolutos. Petty, de hecho, nunca había visto el océano de cerca. Las olas hawaianas no son precisamente el lugar más amable para aprender, pero los dos se metieron al agua sin excusas. Pero Reeves no se conformó con aprender a surfear. También se reunió con agentes del FBI reales para entender cómo pensaban y cómo se movían. Y para preparar el trasfondo de su personaje como exjugador de fútbol americano, trabajó con entrenadores de quarterbacks de la UCLA. Ese trabajo físico y mental le abrió la puerta a otro papel años después, el de quarterback en Los Sustitutos, en el año 2000. Número 10. El nombre de Johnny Utah está inspirado en leyendas del fútbol americano. El nombre del personaje de Keanu Reeves no fue elegido al azar. Los guionistas querían un nombre que evocara inmediatamente a un atleta de alto nivel, alguien que hubiera sido grande antes de que la vida le pusiera un obstáculo en el camino. La inspiración vino de quarterbacks legendarios como Johnny Unitas y Joe Montana. Así nació Johnny Utah, ex quarterback estrella de Ohio State, con una lesión de rodilla que le cerró las puertas del deporte profesional y lo llevó al FBI. Una historia que muchos espectadores sintieron como auténtica sin saber exactamente por qué. La conexión con Reeves es llamativa. De joven, él jugaba al hockey sobre hielo con bastante nivel. Era portero y lo llamaban El Muro porque casi no dejaba pasar goles. Pero una lesión en la rodilla le obligó a dejarlo. En lugar de buscar otro deporte, empezó a actuar. Cuando le ofrecieron el papel de Johnny Utah, la historia de fondo del personaje no le era del todo ajena. Número 9. 2 de los expresidentes eran surfistas profesionales de verdad. Kathryn Bigelow tenía un criterio muy claro a la hora de construir la banda de los expresidentes. Prefería buscar surfistas que pudieran actuar antes que actores que pudieran aprender a surfear. La diferencia, decía, se nota en pantalla. Y tenía razón. 2 de los miembros de la banda eran surfistas profesionales con años de experiencia.
John Philbin en particular tenía una relación profunda con la cultura del surf que hacía que cada movimiento suyo frente a la cámara resultara absolutamente natural. No era actuación, era memoria muscular. Ese detalle es lo que separa las escenas de surf de Point Break de las de otras películas del mismo género. Hay una autenticidad en cada maniobra, en cada postura sobre la tabla, que ningún actor entrenado durante unas semanas podría imitar. Número 8. Le lanzaron un pitbull a Keanu Reeves durante la persecución, sin efectos especiales. En la persecución a pie entre Johnny Utah y Bobby, hay un momento que te deja con la boca abierta. Alguien lanza un perro pitbull directamente hacia Keanu Reeves, no es CGI, no es ningún truco digital. El perro vuela por el aire y Reeves tiene que atraparlo, calmarlo y apartarlo del camino sin detener la carrera. Kathryn Bigelow quería que la persecución se sintiera completamente imprevisible, como si el espectador no pudiera anticipar lo que iba a pasar en el siguiente segundo. Por eso, añadió obstáculos absurdos y caóticos. Mangueras de jardín, personas cargando bandejas, cubos de basura. Pero nada funciona tan bien como ese perro. El pitbull estaba perfectamente adiestrado y el momento fue supervisado con total seguridad, tanto para el animal como para el actor. Pero la reacción de Reeves es completamente real, y eso es exactamente lo que lo hace tan memorable. Número 7. James Cameron escribió partes clave del guión y nunca recibió crédito por ello. James Cameron lleva años siendo bastante directo sobre este tema. En una entrevista de 2025 con The Hollywood Reporter, afirmó sin rodeos que él escribió Point Break y que el sindicato de guionistas le negó el crédito que merecía. Su posición como productor ejecutivo ya era significativa, pero asegura que su contribución al guión fue mucho más allá de lo que oficialmente se reconoció. El Sindicato de Guionistas de América tiene normas muy específicas para determinar quién recibe crédito por un guión. Según esas reglas, Cameron no aportó suficiente material original para ser acreditado, independientemente de lo que él considere. Y Leaf, por su parte, siempre ha reconocido públicamente la contribución de Cameron cuando se le pregunta. Una de las escenas que Cameron dice haber escrito es la del salto sin paracaídas, que surgió de una idea que tuvo mientras sobrevolaba España en un vuelo. Fue Bigelow quien le pidió que revisara el guión original porque no estaba satisfecha con algunas partes. Cameron lo hizo, y el resultado está en la película, número 6. Bigelow amenazó con abandonar el proyecto si no elegían a Keanu Reeves. Cuando Kathryn Bigelow firmó para dirigir Point Break, la primera batalla que tuvo que librar fue la del reparto. El estudio tenía en mente nombres más establecidos para el papel de Johnny Utah. Querían a Johnny Depp o a Val Kilmer, nombres que garantizaran recaudación en taquilla. Bigelow no estaba de acuerdo. Ella tenía clarísimo que quería a Keanu Reeves, que en ese momento no era exactamente una estrella de primera línea. El estudio dudaba, insistía, ponía objeciones, y Bigelow fue tajante. O Reeves, o se buscaban a otra directora. No había término medio. Lo que Bigelow veía en Reeves era algo difícil de explicar, pero fácil de sentir en pantalla. Una fragilidad contenida, una intensidad silenciosa que hacía que el personaje resultara creíble como alguien que se deja llevar por Bobby. No era un héroe de acción al uso, y eso era exactamente lo que necesitaba la película. Al final, el estudio cedió, y el resto, como se suele decir, es historia. Número 5. Point Break abrió en segunda posición directamente detrás de Terminator 2. El verano de 1991 fue uno de los más salvajes de la historia del cine de acción. Terminator 2. El juicio final llegó a los cines el 3 de julio. Point Break lo hizo el 12 de julio, una semana después. Los dos se convirtieron en éxitos, pero Point Break tuvo que conformarse con el segundo puesto desde el primer fin de semana. Terminator 2 dominó la taquilla durante su segunda semana consecutiva, mientras que Point Break recaudó $8,5 millones en su primer fin de semana, el mejor debut de todas las películas nuevas de esa semana, pero no podía con la máquina de Cameron. Y aquí viene la parte verdaderamente curiosa. James Cameron era el director de Terminator 2 y el productor ejecutivo de Point Break al mismo tiempo. Ese fin de semana de julio, las dos películas en el número 1 y el número 2 de la taquilla estadounidense tenían el sello de la misma persona. Point Break terminaría recaudando $83,5 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 24 millones. No fue un bombazo inmediato,
pero con el tiempo se ganó un lugar que pocas películas de acción han alcanzado. Número 4. Swayze y Reeves ya habían trabajado juntos 5 años antes de Point Break. Antes de ser Buddy y Johnny Utah, Patrick Swayze y Keanu Reeves compartieron pantalla en una película de hockey de 1986 llamada Youngblood. La cinta seguía la historia de un joven jugador que intentaba abrirse paso en el mundo del hockey profesional en Canadá. Swayze interpretaba a Derek Sutton, un veterano experimentado que guiaba al protagonista. Reeves tenía el papel de Heaver, un portero novato. Ninguno de los dos tenía un papel protagonista, pero la dinámica entre ellos ya era interesante. Swayze con la seguridad de alguien que ya sabe lo que hace. Reeves con la energía de quien todavía tiene todo por demostrar. La película no fue ningún fenómeno, pero 5 años después, cuando llegó Point Break, esa experiencia previa ya estaba ahí. No es algo que se mencione mucho, pero existe. Número 3. Las escenas de surf nocturno se rodaron de día usando una técnica clásica del cine. Una de las escenas más evocadoras de Point Break es la del surf nocturno, donde Buddy le dice a Utah que el surf es un estado mental. El problema es que rodar en el océano de noche, en 1991, era un riesgo enorme, tanto para el equipo técnico como para los actores. La solución fue una técnica clásica de la industria llamada día por noche o noche americana. El equipo aprovechaba la luz del atardecer, ese momento entre la tarde y la oscuridad en el que hay luz suficiente para grabar, pero la imagen ya tiene esa frialdad y oscuridad que parece nocturna en pantalla. Con los ajustes correctos de cámara y el trabajo de postproducción, el resultado era convincente. Las tomas más tranquilas se rodaron en las playas de Malibú. Las olas más grandes y salvajes vienen de Hawái. El montaje unió las dos localizaciones en un único plano emocional que muchos espectadores recuerdan como uno de los momentos más bellos de toda la película. Número 2. La película inspiró un espectáculo en directo donde un espectador del público hacía de Keanu Reeves cada noche. En 2003, una productora llamada Jamie Keeling montó en el Little Theater de Seattle una adaptación teatral de Point Break que se convirtió en uno de los eventos más locos y queridos del teatro underground estadounidense. Su nombre era Point Break Live y lo que la hacía única era su premisa. Cada noche, alguien del público era elegido para interpretar a Johnny Utah. El proceso de selección era simple y caótico a la vez. Los candidatos hacían una pequeña audición improvisada o simplemente eran elegidos por los aplausos del público. Una vez seleccionado, el afortunado o desafortunado voluntario recibía su único recurso: tarjetas con los diálogos que un ayudante de escena le iba mostrando durante toda la función. Lo que pasaba a continuación era impredecible por definición. Algunas noches el voluntario se lo tomaba en serio y lo hacía sorprendentemente bien. Otras noches era un desastre absoluto y glorioso que el resto del elenco aprovechaba para improvisar. Las escenas del salto en paracaídas y los robos a bancos se recreaban en directo con efectos prácticos y un sentido del humor muy particular. El espectáculo recorrió ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco y se ganó una base de fans fiel y entusiasta que llenaba las salas noche tras noche. Número 1. Tony Stark le puso a Thor el apodo de Point Break en el universo Marvel. En Los Vengadores, Tony Stark llama a Thor Point Break cuando lo conoce por primera vez. Es una broma rápida, aparentemente improvisada, pero tiene su lógica. La melena rubia y larga de Thor le recordaba a Buddy, el personaje de Swayze en la película. Era el tipo de insulto afectuoso y sarcástico que solo Tony Stark puede soltar así, de pasada, como si nada. Pero la historia no acaba ahí. Años después, en Thor, Ragnarok, el apodo tiene su revancha más memorable. Thor intenta acceder a la Quinjet usando diferentes contraseñas de reconocimiento de voz. Prueba con Thor, con Dios del Trueno, con Hijo de Odín. Nada. El sistema lo rechaza una y otra vez. Y entonces, en un momento de inspiración, lo recuerda. La broma de Stark. Dice Point Break. Y la puerta se abre. Es un guiño perfecto. Una referencia dentro de otra referencia que conecta dos películas de acción de generaciones distintas con una sola palabra. Y lo mejor de todo es que funciona tanto si has visto Point Break como si no. Ahora que sabes todo esto, la próxima vez que la veas vas a mirarla con otros ojos. ¿Cuál de estos datos te ha sorprendido más? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete si te gustó el video y nos vemos en el siguiente.